tus pueblos, Señor, unidos por amor, nación santa, sacerdocio real. Venimos a tu mesa, con un corazón dispuesto a celebrar. Nos has invitado a tu mesa, quieres compartirnos tu pan. Y al altar llegamos con alegría, para juntos celebrar la fracción del pan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos el cuarto domingo del tiempo de la Pascua, y la liturgia de este domingo viene a nos enseñar, a través de la figura del pastor, que es necesario escuchar su voz para realmente podernos conducir en dirección a Él. Y obviamente eso nos dice que esa voz es la voz que viene de Jesús, es la voz que viene de su palabra. Y de ahí que nosotros tenemos que realmente esforzarnos por vivir y practicar esa palabra día con día. Por eso iniciemos reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón a Dios por todos y cada uno de ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
poderoso y eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El
mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, puesto a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Cristo. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia que acabamos de escuchar obviamente nos coloca todavía en el sentido de la resurrección, y tanto la primera lectura cuanto el Evangelio todavía nos hacen recordar de la importancia de entender ese resucitado. En la primera lectura, Pedro le dice a la comunidad, le dice a los judíos, aquel que ya lo habíamos mencionado también el domingo pasado, aquel que ustedes crucificaron, aquel que ustedes mataron. Y ahí lo más interesante de la lectura de los Hechos de los Apóstoles es justamente cuando los propios, llamémosle así, las propias personas, el propio pueblo, le dice a Pedro: ok, pero ¿qué podemos hacer ahora? ¿Por qué? Porque Jesús ya resucitó, Jesús ya había pasado por su pasión, por su muerte y obviamente por su resurrección. Entonces, ahora viene como que, ¿qué es lo que sigue?
¿Qué es lo que tenemos que continuar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y de ahí que la pregunta que la comunidad, el pueblo, le hace a Pedro es muy pertinente y también tal vez sea nuestra pregunta el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí Pedro les da dos cosas importantísimas. Dice, la primera cosa que tienen que hacer es convertirse. Y ahí entonces tenemos que descubrir qué significa realmente el sentido de convertir. ¿Qué significa esa palabrilla tal vez tan mencionada, pero tan poco practicada? Convertir significa cambiar el rumbo. Convertir significa dejar de hacer todas las cosas que tú sabes que no vienen de Dios y comenzar a escuchar más esa palabra de Dios. Convertir significa cambiar de vida, significa cambiar las actitudes, cambiar la perspectiva, cambiar el rumbo. Y ese rumbo obviamente es aquel que te lleva y que te conduce a Jesús. Por eso el sentido de conversión. Dejar de ser malo para ser bueno, dejar de ser injusto para ser justo, dejar de ser mentiroso para ser verdadero. Dejar de ser calumniador para ser alguien que realmente practica el sentido de la justicia y de la propia vida. Y de ahí cada uno tiene que comenzar a hacer su examen de conciencia, mirarse en su interior y descubrir qué es lo que yo necesito transformar, qué es lo que yo necesito realmente convertir para entrar en esa puerta, para entrar en ese camino que me conduce al Señor. Y la segunda parte es obvia y es lógica. Si te conviertes, tienes que te bautizar. Y ahí, si nosotros nos acordamos un poquito en el tiempo de Jesús, las personas se bautizaban adultas, era una experiencia de fe. Y es justamente lo que el bautismo significa. No es solamente un sacramento por un sacramento, significa después de haber transformado mi vida, después de haber conocido al Señor, yo quiero estar puro. Y esa pureza es aquella que nos da el sentido del bautizo. Cuando realmente tú dices, ya no tengo el pecado, ya no tengo la injusticia, la avaricia, los placeres desordenados, porque los dejé de lado en mi vida y quiero tener solamente la pureza de corazón. Y ahí entonces entendemos que realmente esos dos pedidos que Pedro le hace a la comunidad son los pedidos que nos hace a nosotros también el día de hoy. Hay que transformarnos, hay que convertirnos para aspirar ¿a qué? A ese bautismo. Y en el bautismo le dice, ustedes tendrán el Espíritu Santo, que es lo que vamos a comenzar a escuchar en los próximos domingos, porque cada vez nos vamos a aproximar más del Pentecostés. Pero para nos decir, si ese Espíritu nos va a dar la fuerza para poder discernir lo que es bueno, lo que es malo, es que la decisión de lo que escogemos para nuestra vida está en nosotros. Nosotros ya somos bautizados, la mayoría del Espíritu está en nosotros. La consecuencia de aquello que escogemos es nuestra. No es culpa del Espíritu, no es culpa de Dios. Cada uno escoge lo que quiere hacer en su vida y cada uno tiene que asumir las consecuencias de aquello que escogió. Y el Evangelio nos habla exactamente de lo mismo, solo que a través de la figura del pastor. Y ahí nos dice, hay dos partes. Hay un ladrón que entra en aquel rebaño, que entra en aquel redil para matar, para destruir, para crear divisiones. Y nosotros sabemos que aquel que crea divisiones es aquel que es el mal, es aquel que no hace lo que Dios quiere. Y lo interesante es que aquel que hace el mal obviamente no entra por la puerta. Obviamente solo quiere dividir, solamente quiere criticar, solamente quiere de alguna otra forma criar cizaña o criar raíces del mal para dividir todo aquello que a los ojos de Dios debería estar correcto. Y en nuestra vida hay mucha gente así. Hay mucha gente que la podíamos colocar en la figura del ladrón, porque hay mucha gente que le gusta dividir. Hay mucha gente que le gusta juzgar, que le gusta criticar, que le gusta también hacer tantas y tantas cosas malas que no vienen de Dios y que se justifican todavía creyendo que vienen de Dios. Y no, eso se llama egoísmo, eso se llama de alguna otra forma individualismo. En cambio que Jesús les dice, ¿saben qué? Hay una puerta. Y la puerta soy yo, les dice Jesús. Entonces hay que pensar, ¿para qué sirve una puerta? Una puerta es para entrar y obviamente para salir. En el momento que entras es cuando decides, yo quiero asumir ese proyecto de Dios en mi vida. Yo quiero tener a ese Jesús como centro de mi vida, como centro de mi corazón. Y una vez que haces la experiencia de transformación, una vez que dejas a ese Jesús entrar, cuando sales para la libertad. Pero una libertad que te ayuda
a escoger lo que necesitas para ser feliz. De ahí el sentido que cuando ellos salen por la puerta, ellos ven los prados, ellos ven los campos. En el lenguaje bíblico significa libertad, pero una libertad consciente de aquel que conoce, de aquel que ama al Señor, de aquel que escucha su voz y que comienza a practicar en su vida lo que Él nos dice, lo que Él nos propone. De ahí que si nosotros somos hoy invitados a entrar a esa puerta, es después de haber hecho ese proceso de purificación, después de haber hecho ese proceso de conversión y después de haber tenido la experiencia en nuestra vida y en nuestro corazón de ese Dios que es vida, de ese Dios que nos da esa vida, y el Evangelio nos dice, nos la da en abundancia. Es cuando tú dices, realmente Jesús está en mí, realmente su palabra es encarnada en mis acciones y en mis actitudes. Entonces hagamos la experiencia de entrar a esa puerta totalmente renovados y de salir realmente a enfrentar esa vida, a enfrentar esas situaciones como si fuera el propio Jesús que las enfrentaría, con optimismo, con ánimo, con fuerza, con coraje, con fe, con amor, con caridad, con solidaridad, con justicia. Porque ese sería un verdadero cristiano, porque ese sería verdaderamente aquel que escucha la voz de su pastor, aquel que se deja guiar por su palabra, que realmente Dios nos ayude y nos ilumine, y que realmente nosotros escuchemos la voz del pastor, y que hoy, que nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos esos pastores, podamos llevar a las personas a la vida, a la fe y a la esperanza. Y ahora todos juntos vamos a renovar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación se encarneció, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, que por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El buen pastor cuida a sus ovejas, no las deja que se pierdan. Sabiendo que somos escuchados, oremos con confianza. Por los pastores y sus ovejas, para que siempre reflejen el amor de Dios, roguemos al Señor. Por los pueblos de todas las naciones, para que vivan sus vidas con valentía y encuentren la paz, roguemos al Señor. Por los que se sienten perdidos y abandonados, para que disfruten el amor y cuidado del buen pastor, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los miembros de la parroquia San José, para que iluminados por nuestra misión de cristianos, seamos como buenos pastores para los demás, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la salud y el bienestar de Josefina Juárez y de la familia López Juárez, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Ramón del Val, Alicia Galván, Efrén Ramos, Patricio Rico, Luz Weber Araujo, Hipólito Montoya y todos nuestros
parientes y amigos más próximos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios generoso, tú conoces a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Escucha nuestras oraciones e infunde en nuestros corazones tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en nombre de nuestro pastor bondadoso, Cristo nuestro Señor. Amén. A ti, Señor, yo ofrezco el pan. Acéptalo, es nuestro don, salvo de amor, signo de unidad. Recíbelo en tu bondad, en santo altar, lo reunirá al ofrecer, oh Padre Dios, este licor, fruto de la recíbelo, que es para ti. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. nos tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. Él, que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos con amor y confianza la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma.
cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y poder de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo para ti, Jesús. Eres buen pastor, Jesús. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Tú conoces mi vida. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir y hacer tu voluntad. Jesús, eres buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Yo puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo que el mes de mayo es un mes que dedicamos mucha atención a la figura de María. De ahí que tenemos que incentivar nuestras devociones a través del rosario, obviamente a la Virgen María. Hagamos realmente de este mes de mayo la experiencia de amor de madre en nuestros hogares, en nuestras familias, que realmente ella como nuestra grande intercesora pueda nos dar fuerza, pueda nos dar realmente ese alimento de la fe, ese alimento de la fuerza que viene de estar siempre en comunión con ella y automáticamente en comunión con su Hijo Jesús. ¿Okay? Les recuerdo que continuamos teniendo todas nuestras reuniones, obviamente a través de las redes sociales. Todos los lunes a las 6:30 tenemos a los ministros de la Eucaristía, los miércoles a las catequistas, también a las 6:30. El grupo de los jóvenes adultos también ya está comenzando a tener sus reuniones. En breve los papás van a recibir cómo que va a funcionar la catequesis para encerrar este ciclo escolar. Entonces aguarden las notificaciones de las catequistas con las instrucciones y todo aquello que tiene que ser seguido. ¿Okay? Entonces cuídense mucho y que realmente este mes de mayo nos ayude a encontrarnos más con Jesús a través de su Madre María. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan en paz y que el Señor nos acompañe. Demos gracias a Dios. Estemos todos alegres que Dios está aquí, está aquí hermano y también está en. Estamos todos alegres que Dios está aquí, está aquí hermano y también está en. Dios te ama a ti.